La pregunta de lo que había perjudicado el juicio de los humanos, que no consumió el fluido y el fluido. Quinto, la hermana se dio cuenta de que había llegado a la escena del incidente, un claro debajo del dosel utilizado para montar el suelo monitores y otros equipos de prueba. Ella inclinó su cabeza para observar el dosel arriba, y satisfecho de que era totalmente tan denso como era necesario. Ella quitó su escudo de radiación con un aliviado suspiro. A un lado del boreo, varios contenedores de almacenamiento fueron alineados, marcados como humanos fabricante por su simple y diseño utilitario algo brutal. Alguien había tratado de aliviar el aburrido exteriores dibujando varias plantas en ellos en una pintura verde enfermiza. El esfuerzo primitivo con baja calidad los materiales no deberían haber sido estéticamente agradable, pero hubo algo relajante en el flagrante intentar mejorar la vida que calentó tu lechuguilla. La quinta hermana disminuyó a una caída registro utilizado para una percha y se recuperó a Musa. Fue una noche loca. Los árboles le susurró mientras se sentaba allí. Quinto, la hermana sintió que su voltaje se apagaba y se alza Esmeralda con miedo. Sus antenas acurrucadas y ella apenas logró resistir el impulso de arrebatar su cuchillo de utilidad de su pliegue en su falda. Guardabosque capturando los rayos solares propagados. Ella las arregló para decir con voz mayormente tranquila. El Chitaur había entendido el concepto de cómo interactuaron las especies de tipo fungalcón, un bosque entero, no tener a nadie masa central, comunicándose con cada viviente para generaciones incalculables antes de que se convirtieran en uno de los primeros especies para lograr el vuelo espacial. Eso no lo hizo menos espeluznante de alguna manera cuando uno de ellos decide comentar sobre eventos actuales de la nada. ¿Te vemos en peace? Las ramas susurraron, enviando un escalofrío por su antena. Esto fue exactamente por qué se fue interacciones con la reunión a ella compañeros de trabajo humanos. ¿Empiece con qué?, preguntó ella. Mi entrevista sobre el incidente que casi mató a ese agradable jóvenes humanos. Por supuesto, la corteza siseó a ella de alguna manera logrando producir un tono sorprendido. No sabía que tú habías sido testigo del incidente. Quinta hermana aceptado. Aunque tu visión sería valioso, soy testigo de todo lo que pasa en el bosque. La voz continuó. Eso es mi propósito. Además, el bosque humano los rituales son fascinantes, y los desechos que cae de su luz de luna la destilería me permite alimentar el plántulas de una manera que nunca pude sin a ellos. Entonces, por favor, dime que puede, dijo la quinta hermana mientras tiraba fuera de su plataforma de datos. Ella estaba dividida entre alivio en perfectamente. Legítimo excusa para evitar estar solo con la suya pensamientos e inquietud al pensar que Ranger, capturando la energía solar, los rayos, esencialmente tenían un registro de todo lo que ella había hecho en el bosque. A diferencia de muchas reuniones, él estaba capaz de hablar concisamente y llegar al apunte rápidamente. Él describió cómo ellos humanos y los unulados habían llegado cansados y fatigados después de una larga semana del atrolante trabajo físico, el bosque exigido. Cómo habían abierto el contenedores que contenían la luz de la lunay, habían distribuido las cosas de alimentos que había traído. Tenían canciones cantadas y bailó a través de la limpieza abierta. Ellos habían comenzado a jugar sus juegos, primero sacando las tarjetas numeradas que solían probar sus habilidades matemáticas, luego encadenando sus medidas de cinta y ver quién podría equilibrar su longitud más tiempo. Finalmente, ellos habían sacado los hachas que eran tan necesarios para su trabajo y comenzó a usarlos en su favorito manera. Ese árbol justo ahí, ella voz dijo como el árbol en cuestión temblar. Quinta hermana inclinó su cabeza y caminó hacia la ronda, desde un largo tocón muerto que había sido montado para el baúl en el apogeo de su cabeza. Dirige muchas cicatrices donde la espada de algunos las escotillas lo habían mordido. ¿Qué posible propósito podría haber lanzando hachas? Preguntó por ninguna parte en particular. Un humano me dijo que era algún tipo de práctica de combate antigua. En ninguna parte en particular respondió. Como yo era diciendo, el lanzamiento del hacha había comenzado y los cambios rápidamente expresaron interés. Postuló que si bien no podía generar un movimiento de lanzamiento de cualquier fuerza, podría fácilmente mejor que cualquier humano para generando un movimiento de rotación.
¿No hizo ninguno del objeto de los humanos? Quinta hermana preguntó. Todos habrían estado en peligro por la falta completa de direccionalidad. No, los árboles susurraron. En el momento de todos parecían pensarlo una idea perfectamente buena. El susurro se calmó, y la quinta hermana dio un suspiro final. Los humanos son raros. Captura y lanzamiento. La segunda abuela la inclinó lentamente cabeza para que sus ojos a mitad de ciegas parecían para mirar el reptilian primero mecánico frente a su banco de trabajo. Ella, sabía cuán efectiva es una intimidación táctica. Un órgano parcialmente necrótico fue. Ella había mantenido 3 generaciones de hijas en línea con eso. Concedido no funcionó en ondulados o en el reunión, pero todas las especies que tenían los ojos respetaban su medio muerto. Primero mecánico la miró con un desafiante entrecerrar los ojos. Heidi. Mañana salí a disfrutar y encontré el guardabosques Benji se agachó en mi favorito Basking Rock. ¿Le pediste que se moviera? Segundo la abuela le preguntó en el tono suave él. Segundo abuelo le había enseñado a usar para difundir el conflicto de recursos en zulos pequeños. Por supuesto, primer mecánico, o más bien lo intenté. Pero antes de que pudiera incluso pregunta, el guardabosques Benji salió del rock y atrapado en algo con sus manos. Fue uno de los insectos. Tiene lejos, pero el Ranger Benji lo siguió, y todavía estaba boscoso por dormir frío. ¿No el alojamiento para dormir se calienta? La segunda abuela preguntó bruscamente. Instaló personalmente la circulación sistemas. Bueno, sí, primer mecánico admitido, pero el sistema de circulación ha estado grabando. Quería solucionar problemas yo mismo antes de que yo te lo traiga. Deberías haberlo mencionado a mí inmediatamente, dijo con un irritado hacer clic. Tenga en cuenta que estaba Masi de duerme frío, señaló. De todos modos, Joe se subió a la roca y vio el humanos mientras me calentaba. Eran todos corriendo alrededor del prado captando el insectos. ¿Qué hicieron con ellos? La segunda abuela preguntó. Ellos lo harían, solo déjalos ir. Primer mecánico explicado, alcanzando un puño de garras para frotar sus ojos. Segunda abuela, tuve que defenderse de una WSE y recordar ella misma que los reptilianos tenían literal armadura en sus membranas externas y apenas necesitaba evitar rascar. Si atraparon un en particular más grande o estéticamente agradable, lo harían, muéstralo a los demás y admirarlo juntos, pero en su mayor parte ellos simplemente déjalos ir, dijo el primer mecánico con un huff. El guardabosques Benji parecía ser el instigador del comportamiento. Primero, el mecánico continuó después de una larga pausa. Y comenzó a sospechar que había arreglado esto para facilitar algunas investigaciones proyecto, pero no pude preguntarle antes de que comenzara el turno de la mañana y ellos humanos se dispersaron. Debido al sueño Mossy, no pude identificar ninguna humanos específicos que no sean Ranger Benji. Entonces, todo lo que quiero primero tomó un mecánico medio latido de conversación para abrir sus ojos más amplios e inclinan su cabeza hacia maximizar su apariencia neonatal. Todo yo quiero saber si el guardabosques Benji tiene un antecedentes en entomología, primer mecánico dicho. La segunda abuela no pudo del todo ayuda al ángulo divertido de sus mandíbulas, incluso si ella era demasiado mayor para su cuello frill, para traicionar su diversión en el mendicidad simple. Veré lo que pueda obtenga por usted, finalmente estuvo de acuerdo. Esto es comportamiento bastante curioso y osos inspección adicional. Los humanos son raros. Verifique de nuevo. Oh, no, yo soy un hilo a la deriva en mi casa Recife. Considera profundamente dicho con un alegre muelle de su final rezagado. Datos el análisis no es un muy solicitado posición por la mayoría de los ondulados, pero datos el análisis es una necesidad. Cuarto hermano dijo en sorpresa, mientras masajeaba suavemente el núcleo del ondulado estresado. Segundo, padre dice que una vez una cultura progresa lo suficiente como para instinto se vuelve insuficiente que todos los que conocer ha desarrollado datos formales análisis de alguna forma u otra. Incluso la reunión, y sabes que ellos casi puede hacerlo por instinto tener que preservar. Datos en redes fibrosas. Bastante profundamente, considera que está de acuerdo, emitiendo un sonido vibrante feliz afirmado. Haber aprendido de un depredador especies, los humanos eran particularmente aficionados a. Todos tuvimos que aprender a hacerlo, pero muy pocos ondulados han aprendido a que me guste. De hecho, considera profundamente se detuvo en su conversación para voltear y exponga su otra mitad a las administraciones masajistas.
Creo que a partir del último comparativo censo de esfuerzo productivo de la población calificado como con las tasas más bajas de analistas de datos nativos en el poblado Galaxy, dijo con un zumbido feliz. Ella piscina poco profunda en la que estaba llena de un líquido que no era agua en algunos nivel médico-técnico, pero fue el temperatura perfecta para calmar apéndices estresados y cuarto hermano fue una maravilla con los dedos. Él no pudo igualar la potencia controlada de un humano, por supuesto, pero incluso el más ondulado, estresado, rara vez necesitaba realmente todo ese poder. Bueno, cuarto hermano dijo con un clic de sus mandíbulas, si este es el resultado de la búsqueda de una carrera en análisis de datos, probablemente sea sabio de su especie para evitarlo en general. Él tiene un ajuste de por parte particularmente estresada de profundamente considera el núcleo, y el ondulado se flexiona sus apéndices en un gesto que libremente traducido que no pudo discutir el punto. Ahora el cuarto hermano dijo, y quemado su pseudo-frill, es un amarillo severo. Como esto es la quinta cita que ha necesitado para programar este ciclo, necesitaré inspecciones su área de trabajo para el situación que está causando este problema. Vamos. Oh, profundamente consideradores, dijo en un tono alegre, mientras se deslizaba completa la salida del piso. No hay necesidad de una inspección. Lo sé exactamente el problema. Entonces, ¿por qué no resueltas? ¿Él? El cuarto hermano preguntó. Las solicitudes están en la tecla de pedido. Por supuesto, profundamente considera que le regaló desde el transmitir debajo del piso sólido mientras ellos se movió por el pasillo. Sí.